días. Vamos a ir a la primera epístola del apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 8 al 12. Versículos 8 al 12. Primera de Pedro 3, 8 al 12. ¿Ya lo han encontrado? Sí. Bien, dice el texto de la siguiente manera. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Señor Padre, gracias te doy por tu palabra que podemos leer y que además de leer podemos predicar, explicar, aplicar a tu pueblo. Te ruego que concedas hoy en todas las mentes, Señor, de los que están presentes, entendimiento, pero no solo entendimiento para comprender lo que tienes para nosotros hoy, sino que además conceda, Señor, ese entendimiento para aplicarlo a nuestras vidas y vivirlo, Señor. Que humilles nuestra soberbia, que nos hagas más humildes, Señor, que nos lleves a vivir en unidad. Te ruego, Señor, que las meditaciones de mi corazón y los dichos de mi boca sean agradables, Señor, en tu presencia, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, tenemos acá la vida de los extranjeros y peregrinos. Eso es, la vida de los extranjeros y peregrinos. Le añadí una palabra, no dos, tres, en la iglesia. La vida de los peregrinos y extranjeros en la iglesia. ¿Por qué digo esto? Esta epístola del apóstol Pedro está dividida en varias secciones. Y desde el capítulo 2, versículo 11 en particular, inicia una sección, una parte de la epístola que se concentra en la vida de nosotros los cristianos, de nosotros los creyentes. Le llamo extranjeros y peregrinos porque esos somos. Pero extranjeros y peregrinos toma o adquiere más relevancia en la época de Pedro y a quienes les escribía, porque estos hombres no solo espiritualmente eran extranjeros y peregrinos, literalmente eran extranjeros y peregrinos. La razón, bueno, los hermanos del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia eran hermanos perseguidos, eran hermanos que según el capítulo 1, versículo 1 dice que eran expatriados y dispersos. La última vez que vine también di un sermón de Pedro y hice una buena introducción, no sé si lo recuerdan. Sin embargo, si no, igual como hay otras personas, también tengo que dar una introducción a la epístola para que comprendamos mejor el contenido. Pedro, ustedes reconocen a Pedro como uno de los apóstoles que era impetuoso, tal vez el más impetuoso de todos. Pedro era arrojado, él era acelerado, él era impetuoso, él era de hablar fuerte, él era el que iba de primero, los otros iban detrás de Pedro. Así era Pedro. Pedro tuvo unos aciertos grandísimos, ¿no? Cuando el Señor dice, ¿y qué dice por ahí acerca de quién soy yo? Dice, no, que un profeta, bueno, que todo lo demás. Y el Señor dice, ¿y vosotros quién decís que soy? Y Pedro rapidísimo dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Recuerdan? Él es muy rápido.
Y Pedro no te lo reveló ni carne ni sangre. Muy bien. No pasa un ratico y el Señor dice que Él va a ir a la cruz, a la muerte, y está ahí al lado. Que no te acontezca eso, ¿cómo se te ocurre? Que el Señor lo mire y le dice: apártate de mí, Satanás. No ponía su mirada en las cosas de arriba, sino en las de acá de la tierra. Él era apresurado. Recuerden de que cuando estaban en la barca y viene el Señor caminando sobre las aguas y todos estaban asustados, miraron, ¿y quién anda ahí? Es el Señor. Dijo: Señor, manda que yo vaya a ti. Y le dice: ven. Y ese no lo pensó y fue saliendo de la barca. A ver cuántos de nosotros habrían obrado de esa manera. Él era rápido, pero luego de que actuaba se daba cuenta de su actuar. Después de que estaba caminando en el agua fue que se dio cuenta ya donde estaba y temió. Señor, sálvame que perezco. Una oración muy rápida. Pedro era ese tipo de personas que le dijo al Señor: Señor, contigo hasta la muerte. Me suenan palabras muy contemporáneas de los muchachos hoy: hasta la muerte. 3 días después ya se está yendo. Pedro dijo: Señor, hasta la muerte. Cristo fue tomado, fue llevado para el juicio, y Pedro estaba desde lejos mirando. Cuando dijeron: ¿él es de sus discípulos? No, yo. ¿Qué le pasa? Yo no soy de sus discípulos. Dijo: sí, tu manera de hablar te revela. De su boca salieron improperios que dijeron: ah, no, los cristianos no hablan así. No hablan de ellos. Negó al Señor. Antes de eso Jesús le había dicho: Pedro, Satanás los ha pedido para zarandearlos. No se preocupe que yo oré para que su fe no falte. Pero una vez vuelto, una vez vuelto es que se iba a caer, que se iba a alejar. Y una vez vuelto confirma a tus hermanos. Acá en 1 Pedro está confirmando a sus hermanos. Sus hermanos están siendo perseguidos, están siendo asesinados. Les reitero que Roma se había quemado, la tercera parte de Roma se había incendiado. El lugar que no se incendió preciso era donde vivían los judíos y los cristianos. Y yo digo preciso porque era más bien providencia de Dios. Dios lo había hecho así. No le quedó fácil acusar a los judíos y a los cristianos. Habían sido acusados de malhechores. Varias veces en la epístola se dice que ellos eran malhechores. Entonces Pedro les dice: muestren que no son malhechores con su buen actuar. No palabras, buen actuar. Vida cristiana. Resulta que como los están capturando, no era que los capturaban para darles unos azotes. A los cristianos del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia los estaban capturando, los estaban llevando a Roma, los amarraban en postes y los encendían por la noche para que iluminaran las calles de Roma. Y por la mañana pues bajaban los restos que quedaban. O sea, Roma fue sangrienta, terriblemente sangrienta para con los cristianos. Fue la primera gran persecución de parte del imperio. La primera fue de parte de los mismos judíos. ¿Recuerdan cuando Esteban? Pero esta fue la primera de parte del imperio. Desde el año 64 hasta el 70 murió Pedro, murió Pablo, murió también el apóstol Santiago. Pedro murió en esta persecución. O sea, él escribió esta epístola, los animó a no retroceder en la persecución, y él mismo fue testigo, fue testimonio de Cristo. Dar testimonio es la palabra martureo, ser mártir. Él fue un mártir por el Evangelio de Cristo, fue testigo. Si con Cristo le negó por temor a que le hicieran daño, acá estaba confirmando a sus hermanos y diciéndoles que aunque estaban escondidos en las montañas y huyendo porque eran expatriados, o sea, sin patria ni eran dispersos, o sea, desplazados a causa de la situación, les estaba diciendo: salgan de donde están y no teman. Ahí donde adquiere sentido estas palabras que dice que ellos eran real sacerdocio. Recuerdan, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero les dice: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó en las tinieblas a su luz admirable. Era como decirles: ustedes que hacen en las tinieblas escondidos, salgan y prediquen el Evangelio, así los capturen y así mueran. Él lo hizo, él murió, pero confirmó a sus hermanos. Si negó una vez al Señor por temor, acá no le negó y acá murió en esta persecución. Esto es lo que tenemos acá. Ahora, en ese contexto difícil, desde el capítulo 2, versículo 11, empieza a hablar de la vida cristiana. Y primero presenta la vida de los extranjeros en relación consigo mismos, luego con los inconversos que debían ver y mostrar el Evangelio en sus vidas para que no maldijeran el Evangelio, para que fueran avergonzados. Luego les dijo que debían estar en sumisión al Estado. Les dice que se sometan a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y el rey era
¿Quién era el rey? Nerón, el terrible y malísimo Nerón. Y les dice, sujétense a Nerón, él es el rey, Dios lo puso ahí. Muy malo Nerón, pero Dios lo había puesto ahí. Por eso en la escuela dominical dije que el de acá el vecino también lo puso ahí. Dios lo puso ahí. Dios había puesto a Nerón. Y Nerón perseguiría a la iglesia terriblemente. Pero la iglesia no sería disminuida y menguada y destruida a causa de eso. Después de la persecución se hizo más fuerte. Eso fue lo que ocurrió. Acá tenemos a Pedro diciéndole que deben someterse al Estado. Luego los criados en el capítulo 18 les dice que deben estar sujetos a sus amos terrenales, aunque no sean fáciles y sean malos y no sean fáciles de soportar. Dice, sométanse. Luego en el capítulo 3 le dice a las esposas que se sometan a sus maridos inconversos. Está hablando de que ellas, mujeres que se habían casado con hombres inconversos porque habían venido a la fe ellas y sus esposos no. Les dice, sométanse a esos hombres aunque no sean creyentes. A ellos les dice, si tiene una mujer también que no es creyente, sea comprensivo con ella y también sométase a las necesidades de ella. 3:7. En el versículo 8 inicia ya hablando de la sujeción unos con otros. Entonces fíjense cómo viene trayendo un contexto muy grande. Vivan como extranjeros y peregrinos consigo mismos. 2. Vivan en santidad para con los de afuera. 3. Sujétense al Estado. 4. Sean buenos criados aunque sus amos sean malos. 5. Sujétense a sus esposos. 6. Esposos, sujétense a las necesidades de estas mujeres que son inconversas por el bien de ellas. 7. Sujétense unos a otros. Cuando dice el versículo 8, donde empezamos, finalmente se todos de un mismo sentir, está hablando de sujeción unos con otros. ¿Cómo tener el mismo sentir cuando yo quiero imponer lo que a mí me parece? ¿Así hay el mismo sentir? Para que haya un mismo sentir se necesita sujeción unos a otros. Eso se necesita. Entonces dice, finalmente se todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables y no devolviendo mal por mal, a bien bendiciendo a otros. En eso nos vamos a concentrar el día de hoy. 3 puntos como buen bautista. El primero, de un mismo sentir. El segundo, bendiciendo a otros y buscando la paz. Seguramente no nos va a alcanzar el tiempo, pero la tocaremos de manera por lo menos clara, no profunda, pero sí clara. Lo importante en realidad acá, en la base de todo este sermón, es el versículo 8. Ese versículo es bien importante. Por lo tanto, vamos a dedicarle la mayoría del tiempo solo al versículo 8. Finalmente es porque ha dado muchas instrucciones, que da las instrucciones para, si tiene que vivir así con usted mismo, con los de afuera, con el Estado, en su trabajo, llega a su hogar y más cerca acá entre nosotros. ¿Cómo vivir entre nosotros? Unidad. Es célebre, mis hermanos, la amistad de dos hombres, dos guerreros. A mí me gustan las películas épicas. Y este no es una película, este fue real. La historia de estos dos hombres, Pelópidas y Epaminondas, para como ponerle uno de nuestros hijos griegos. Pelópidas y Epaminondas fueron dos grandes guerreros griegos, reconocidos en la antigüedad, y su historia ha retumbado en Grecia sobre todo, y aún en el mundo, porque ve hasta dónde llega esta historia acerca de estos dos hombres, dos guerreros. Resulta que Pelópidas y Epaminondas, los dos participaron de la batalla de Mantinea. Estos dos hombres, excelentes guerreros, unieron sus escudos juntos y pelearon y se protegían uno al otro. Esos dos hombres solos podían con muchísimos más. O sea, eran increíbles esos dos guerreros. Los dos peleando juntos, ayudándose mutuamente. En medio de la lucha, uno de los dos fue herido por uno de sus enemigos. Pelópidas cayó herido. Y cuando digo cayó herido fue porque lo hirieron con tal gravedad que no pudo mantenerse más en pie y cayó. Epaminondas habría podido mirarlo y decir, no, ya solo sin otro que me cuide la espalda, ya me mataron. Con un buen sentido de supervivencia, yo hubiese corrido. Hubiera dicho, lo siento, Pelópidas, tengo que salvar mi vida. Me voy. ¿Saben qué hizo Epaminondas? Pasó una piedra por encima de él y peleó en ese lugar sabiendo que ahí iba a caer con su amigo también. Él dispuso morir al lado de su amigo, no lo iba a dejar solo. Digo, acá muero, pero muero peleando.
Ahí peleó durante mucho tiempo, solo, defendiendo el cuerpo de su amigo que estaba muriendo ahí, hasta que afortunadamente llegaron varios soldados más, griegos también, le ayudaron y les salvaron la vida. Después de eso, la amistad de estos dos hombres fue proverbial. Se hicieron canciones, se hicieron poemas, se escribió en libros. ¿Qué amistad dentro del ejército tebano habían creado estos dos hombres? Cuando escucho esta historia, miro a la iglesia y digo, ¿estamos luchando hombro a hombro con nuestros hermanos? ¿O se nos olvida que somos parte del mismo ejército, del mismo cuerpo y que no estamos solos en esta guerra? ¿Se nos olvida? ¿Estamos luchando de tal manera? Somos nosotros quienes, cuando uno de nuestros hermanos, al caer herido, lo miramos y en vez de ayudarlo, salimos corriendo. O definitivamente sí nos quedamos a arriesgar nuestra propia vida, de sacrificarnos por ese que ha caído en ese lugar. Alguien dijo de que el cristianismo en la iglesia era el único ejército que en el mundo sacrificaba a sus propios heridos. Cae un herido y para no tener que cargar con él, lo fusilamos. No somos capaces de cargar con nuestros hermanos. Nos alegramos con el que se alegra y padecemos con el que padece. En nuestra fraternidad o nuestra hermandad, esta se presenta con tal fuerza como la amistad de estos dos hombres, de tal manera que si uno de nosotros cae, el otro permanece a su lado para salvar su vida. Estamos dispuestos a sacrificar nuestro orgullo, a bajar y a ser menos que el más pequeño de todos los santos. Este pasaje de las Escrituras en el que nos encontramos ahora nos habla precisamente de estas cosas, nos habla de la unanimidad, nos habla de la compasión, nos habla del amor fraternal, nos habla de la humildad. Y además cierra la sección de este libro que nos está hablando de la sumisión unos a otros. ¿Quién iba a decirlo que cuando yo vine a ser parte del cuerpo de Cristo me tocaba someterme a mis hermanos? La Escritura dice de que los hermanos debieran sujetarse a sus pastores, porque los pastores velan por sus almas. Pero como un hermano que soy también de la iglesia, yo debo sujetarme también a mis hermanos. Debo hacerlo también. La sumisión respecto a los gobernantes, como lo habíamos dicho, entre siervos, entre esposos, entre hermanos. Encontramos acá lo primero en el versículo 8, entre hermanos, de un mismo sentir. Esa frase la vamos a desenvolver. Finalmente, ser todos de un mismo sentir. Cuando dice todos, no hay excepción. Acá todos debemos tener un mismo sentir. Piensen en lo difícil que es todos tener un mismo sentir, que sintamos lo mismo. Si cuando somos dos, esposo y esposa, siendo solo dos, se hace difícil tener el mismo sentir, cuánto más con los hermanos, que es un buen grupo, y cuánto más cuando la iglesia empieza a crecer y a crecer más. Y entre más crece la iglesia, más difícil se hace pastorearlo, que son más hermanos, son más mentes, son más corazones, son más hombres, más mujeres y a veces más soberbios, menos humildes. Entre más ovejas, el pastor tiene que correr más detrás de ellas. Piensen que el pastor allá en la montaña con las ovejas, si son 10, cuida 10, si son 20, ya, si son 30, si ataja unas, no ataja otras. A mí me ha pasado. Yo enseño grandes, me ha tocado enseñar pequeñitos. Y cuando uno se me sube allá, me voy a ir para mi madre. Mientras que estoy acá, otro estaba pegándole allá. Y mientras que me fui acá, el de allá se cayó de cabeza. Eso es una locura, enseñar a pequeños. Así pasa en la iglesia. En tanto atiendes acá, se presentó a este otro lado. Todo el tiempo. Ser de un mismo sentido. No es un trabajo fácil. Si fuera fácil, no tendría que enseñarnos las Escrituras una y otra vez, que tenemos que tener una unidad, o que debemos tener comunión. Unión. Miremos, el origen de nuestra unidad. O sea, ¿qué es lo que nos une a nosotros? ¿Qué es lo que hace que seamos un mismo pueblo?
¿Qué es lo que hace que todos apuntemos al mismo lugar? Cuando hablamos del matrimonio decimos que somos cónyuges. ¿Recuerdan? Mi hermano nos citó la palabra ayer. Cónyuges es que llevamos el mismo yugo. Entonces los dos vamos dirigidos al mismo lado. Pero ¿qué ocurre si tenemos dos bueyes, tenemos el yugo y uno no quiere caminar y el otro sí? Uno quiere ir para allá y el otro para allá. O sea, no se puede dar en la tierra así. Los dos bueyes tienen que ir hacia el mismo lugar. Por eso se llama cónyuges. En este caso, somos muchos más. Tenemos que dirigirnos al mismo lugar, que hace que podamos caminar todos al mismo lugar y tengamos el mismo propósito. ¿No? Efesios 4, 3 al 6 nos da unas pautas de qué es lo que nos une a nosotros, qué es lo que hace que nosotros seamos un mismo pueblo, con una comunión, o tengamos un mismo sentido. Dice, Efesios 4, 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Yo voy frase a frase. Solícitos es que debemos estar atentos y trabajando, o sea, debemos estar pilas. ¿A qué? A guardar la unidad. O sea, que cuando yo vea que algo no está siendo conforme a la unidad, que yo voy para allá y mi hermano va para allá, entonces debo llamarlo y mirar si la ruta de él es mejor que la mía, para decir, no, espérame, nos vamos los dos. O no, mira, no vaya para allá, es mejor por este lado. La Escritura lo dice de esta otra forma. Yo debo estar solícito en guardar esa unidad del Espíritu. Pero quiero que se fijen en lo primero. ¿Qué es lo que hace que nosotros seamos un pueblo, un cuerpo, un solo hombre? Empezamos, unidad del Espíritu. Tenemos un mismo Espíritu. Esta semana lo hablábamos. Esta semana fue como la semana de las relaciones. Hablamos de la relación con el Espíritu Santo, miércoles, jueves, viernes. Ayer hablamos de la relación entre esposos. Hoy hablamos de la relación con nuestros hijos. Ahora estamos hablando de la relación entre hermanos. Eso es más difícil. Eso es más difícil. Porque aunque yo tengo diferencias con mi esposa, por amor y todo nos acoplamos. Pero amar a los hermanos a veces no es tan fácil. Es más difícil. Dicen, no, yo me aguanto a mi esposa, pero al hermano, no. Al hermano, ¿por qué tengo que aguantármelo? Pues resulta que debemos soportarnos unos a otros. Dice la Escritura. Acá nos dice primero, tenemos un mismo espíritu. Como veíamos en Doctrina del Espíritu, todos tenemos el Espíritu de Dios. Los que hemos creído genuinamente en Cristo, hemos también recibido el Espíritu Santo. Todos tenemos la unción. ¿Recuerdan? Que ya tenés la unción del Santo, la iglesia tiene la unción del Espíritu Santo. Ya hemos sido ungidos. Fuimos bautizados en un solo cuerpo. Entonces, primero, tenemos un solo espíritu. Versículo 4 dice que somos un solo cuerpo, coma. Y eso es claro. Y cuando es un cuerpo es que cada uno de nosotros, un miembro en particular, en la unión de todos los demás conformamos un cuerpo. O sea, es como un ser vivo, un organismo, una organización. Esto no es una empresa. Esto no funciona como funcionan las entidades gubernamentales y todo lo demás. Esto es un cuerpo que tiene vida y que tiene un espíritu. Entonces, además de que tenemos un espíritu, somos un solo cuerpo. Vuelve y reitera, y un espíritu, coma. Como fuisteis también llamados a una misma esperanza vuestra vocación. Todos nosotros, los creyentes, fuimos llamados a una misma esperanza. Tenemos un mismo llamado. La esperanza que tenemos todos acá es que Cristo vuelve por segunda vez. Es que yo no os afanéis, yo voy a casa de mi padre y hay muchas moradas, voy a preparar y vendré otra vez a vosotros. Os tomaré a mí mismo. Estamos esperando al Señor. Dijo que volvía. Pasaron 4000 años después de la primera promesa de que Cristo vendría a redimir a los suyos. Y se cumplió la promesa. Hay más de 300 profecías en el Antiguo Testamento que afirmaban que Cristo venía y vino y prometió Él mismo que volvería. Esa es la misma esperanza que tenemos. Entonces, somos un mismo cuerpo, tenemos un mismo espíritu, somos llamados a una misma esperanza. El versículo 5 dice que además tenemos un mismo Señor. Tengan presente eso. Todos tenemos el mismo Señor, que es Cristo. Tenemos uno distinto. Si tuviéramos un distinto Señor, ya habría diferencia, pero tenemos el mismo Señor, Cristo. Además me añade que tenemos la misma fe. Creo que todos creemos lo mismo acá. Y fíjense que la doctrina no divide, la doctrina une. Muchos hoy en la iglesia contemporánea
Dice que prefieren no enseñar doctrina porque la doctrina separa a las personas. No, al contrario, la doctrina une. Tenemos una misma fe. Todos creemos las mismas cosas y esto nos une. Todos venimos a este lugar porque venimos con el propósito de darle la gloria. Eso creo. A Dios que venimos con ese propósito. Cantamos unánimes porque creemos lo que estamos cantando. Escuchamos la verdad de la palabra de Dios y la confirmamos en las Escrituras y decimos, sí, eso es lo que dice el Señor. Además que tenemos el Espíritu de Dios todos que nos confirman que es de esa manera. Además de que tenemos una misma fe, que sería la quinta, dice que tenemos un mismo bautismo. Fuimos bautizados. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos un Dios y Padre de todos, y esto es todavía más. Porque además de que tenemos un Dios, dice que es nuestro mismo Padre. O sea, su Padre es el mío, Juan Miguel, su Padre es mi Padre, hermano Daniel, su Padre Chaday es mi Padre. O sea, por eso somos hermanos. Fíjense todas las cosas que nos unen, es que no es una cosa. No nos une acá el rótulo de Iglesia Bautista Reformada de Cúcuta, que es nuestra tradición, somos bautistas, llevamos una tradición bastante amplia, una confesión muy antigua. Pero lo que nos une es que tenemos un mismo Padre, un mismo Dios, un mismo bautismo, una misma fe, un mismo Señor, una misma esperanza, 6. Somos del mismo cuerpo, 7, que tenemos el Espíritu, 8. 8 cosas nos señala este texto. Entonces cuando nos dice acá en Pedro, sed todos de un mismo sentir, o sea, que tengamos un mismo sentir, la unidad, la comunión, se basa en estas cosas. ¿Les parecen 8 cosas? Nos dice la Escritura que nos unen a nosotros. Cuando vengo a la iglesia, vengo a encontrarme con los hijos de mi Padre también. Cuando vengo a la iglesia, vengo a encontrarme con aquellos que tienen el mismo espíritu que yo. Cuando vengo a la iglesia, vengo a verme con aquellos que creen las mismas cosas que yo.